La sombra en el bosque de Aokigahara. Isra español. En Japón, al pie del monte Fuji, se encuentra el bosque de Aokigahara, conocido por su silencio absoluto y su historia oscura. En 2019, un grupo de senderistas decidió acampar allí, atraídos por la belleza del lugar. La noche avanzaba y los árboles se cerraban como una muralla a su alrededor. El aire era inquietantemente quieto. No se oía un solo pájaro ni una brisa. A medianoche, uno de los jóvenes vio algo moverse entre los troncos. Una figura alta y negra, que se deslizaba sin hacer sonido. Al principio pensaron que era un animal, pero su forma humana era demasiado clara. Intentaron encender una linterna, pero la batería murió instantáneamente. De pronto escucharon pasos detrás de ellos, lentos y acercándose. El grupo se quedó paralizado hasta que de golpe los pasos se detuvieron. Al amanecer encontraron huellas alrededor de su campamento, pero ninguna pertenecía a los senderistas. Huellas largas, profundas, que entraban y salían del bosque sin sentido. Nunca supieron qué fue esa sombra, pero ninguno volvió a caminar por Aokigahara de noche. El eco desde lo alto de los Apalaches. Isla español. En los bosques de los montes Apalaches, en Estados Unidos, un senderista llamado Mark decidió recorrer un tramo remoto en otoño. Las hojas crujían bajo sus botas y la niebla cubría los senderos, difuminando los árboles a su alrededor. Todo parecía tranquilo, pero había algo en el aire que lo hacía sentir observado. Mientras ascendía una cresta cubierta de niebla, Mark comenzó a escuchar un eco extraño. No coincidía con sus propios pasos, sino que parecía un gemido bajo y arrastrado, lejano, como si alguien más estuviera caminando detrás de él. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía sombras que se movían justo fuera de su visión. El miedo empezó a apoderarse de él. Aceleró el paso, pero el eco permanecía a la misma distancia, siguiendo su ritmo. Intentó hablar, llamando a cualquier persona que pudiera estar allí, pero su voz se perdía en el viento, como si el bosque se la tragara. Entonces, el gemido se volvió más claro. Alguien parecía llamarlo por su nombre. Finalmente, llegó a un claro donde se alzaba una vieja cabaña abandonada. El eco desapareció de golpe, dejando un silencio absoluto que parecía más aterrador que cualquier sonido. Dentro de la cabaña, todo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Solo quedaban restos de un antiguo campamento y unas marcas en la pared. Palabras desgastadas por el tiempo y la podredumbre, casi imposibles de leer. Cuando Mark salió de la cabaña, vio huellas alrededor del claro. Eran extrañas. No correspondían a ningún animal conocido, ni a su propio calzado. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que nunca había estado solo y que algo había estado observándolo todo el tiempo. Desde aquel día, Mark nunca volvió a recorrer esa ruta y siempre recuerda el eco que lo siguió en lo alto de los Apalaches. En una ruta de trekking en los Andes peruanos, una mujer llamada Elena decidió hacer un tramo sola. La caminata comenzó tranquila. El aire era fresco y puro,
y los picos nevados brillaban con los últimos rayos del sol. Todo parecía perfecto, pero a medida que la tarde avanzaba, una densa niebla comenzó a descender desde las cumbres. Elena continuó caminando, pero la niebla la envolvía cada vez más, reduciendo su visión a apenas unos pasos adelante. Cada sonido se distorsionaba, y los ecos de sus propios pasos parecían alejarse en lugar de acercarse. De repente, escuchó un susurro, un murmullo que parecía palabras en español, pero sin sentido, como si alguien hablara dentro de la niebla. Intentó retroceder, girando varias veces, pero la ruta parecía cambiar de dirección. Cada vez que avanzaba, la niebla se movía con ella, cerrándose a su alrededor como si fuera consciente de sus movimientos. El miedo comenzó a apoderarse de Elena, y cada sombra que creía ver se transformaba en algo más inquietante, siempre justo fuera de su visión. Horas más tarde, otros senderistas encontraron su mochila vacía al lado de un árbol. Elena no estaba, y no había huellas alrededor, ni señal de hacia dónde había ido. Solo había un conjunto de marcas que llevaban montaña arriba, desapareciendo en la niebla impenetrable. Desde ese día nadie ha podido seguirlas, y la desaparición de Elena sigue siendo un misterio que hiela la sangre a quien se atreve a caminar solo por esa ruta andina.